Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Bueno, yo ya estoy listo para comenzar nuestra clase, nuestra segunda clase de Teología de la Educación. Pongamos todos el mejor de los ánimos posibles para que podamos aprovechar esta presentación que nos va a animar en nuestra clase de hoy. Bueno, sin más preámbulos, voy compartiendo ya pantalla para que ustedes puedan seguir la presentación y acompañarme en este día de hoy. Bueno, estamos en nuestro tema, Teología de la Educación. Y hoy vamos a comenzar a hablar sobre este tema en particular, que es la teología, ya que el otro término, educación, ya lo hemos visto suficientemente en las otras disciplinas. Hemos dicho en la clase anterior que la teología es la disciplina que estudia la naturaleza de Dios y sus atributos, así como el conocimiento que tiene el ser humano sobre la divinidad. Y hemos hablado de las dos palabras, o mejor dicho, de los dos términos de lo que se compone teología, que son de origen griego. Theos, que significa Dios, y logos, que expresa estudio o razonamiento, tratado acerca de Dios. En consecuencia, podemos decir que teología significa el estudio de Dios y de los hechos relacionados con Él. La pregunta acerca de quién es Dios y quién es el hombre son realidades que van muy ligadas y que siempre inquietan la inteligencia y el corazón del hombre. Al profundizar en ellas, el hombre va descubriendo la necesidad de preguntarse sobre el fin de su vida, el sentido de su existencia y el porqué de su presencia en la historia. Desde aquí aparece la cuestión de Dios como aquella realidad que da razón de nuestra propia existencia, ilumina nuestro camino y nos dirige hacia la plenitud de nuestra realización como personas. La cuestión de Dios no es la primera existencialmente, porque el hombre no tiene una experiencia inmediata de Dios. Esta surge de la experiencia que el hombre va teniendo de sí mismo, al preguntarse por el sentido de su vida, del por qué y para qué existe. El planteamiento de Dios, podríamos decir, entonces, no surge de una manera casual, sino que tiene que ver con la pregunta acerca del sentido de la vida. Y esto supone que hay en el hombre una capacidad de autotrascendencia, ¿verdad? Es decir, salir de sí mismo, proyectarse hacia algo que no es él mismo y buscar de esta manera la respuesta a esta cuestión. De ahí que el Papa Pablo VI enseñaba al concluir el Concilio Vaticano II, para conocer a Dios es necesario conocer al hombre. Aunque el hombre se interrogue sobre Dios, es, sin embargo, cuestionado por Dios. Es el hombre quien vive al encuentro del hombre, o mejor dicho, es Dios, ¿verdad? Quien viene al encuentro del hombre, Dios que busca al hombre, sale a encontrarse con nosotros. Él es el quien toma la iniciativa. No es el hombre, podríamos decir así, el que encuentra a Dios, sino que es Dios quien se manifiesta de forma libre, gratuita y amorosa. De ahí que para hablar de este hecho se utilizan categorías tales como las que afirman
El Dios que se manifiesta es libertad absoluta, fuente de conciencia y libertad, amor original, esperanza trascendente, fuente de vida. Se manifiesta así porque es una realidad personal. Al ser Dios una realidad personal, ¿puede el hombre confiarse plenamente y encontrar respuesta a sus interrogantes más profundos? En el Evangelio de Juan, en la Biblia, Jesús va a decir, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Como para decirnos con esto que solo Dios es el que colma las aspiraciones más profundas del corazón humano, su deseo de realización, su deseo de esperanza, de anhelo, de ser cada vez más persona. De lo que llevamos dicho se desprende que la cuestión de Dios es, vamos a decir, forma parte propia de la naturaleza humana. De ahí que la reflexión teológica aparezca como algo vinculado y necesario al hombre para responder a la propia vocación humana. Hacer teología no es un ejercicio meramente especulativo, es decir, intelectual, uso de la razón nada más, para buscar entender el misterio de Dios, sino que es algo propio de la vida del cristiano, del creyente, que al reflexionar y dar respuesta al Dios que lo llama, lo interpela, busca los motivos para creer, profundiza las verdades que sirven de apoyo para su vida de fe, analiza el punto, podríamos decir así, focal para entender su existencia y así proyectarse más allá, es decir, trascender hacia Dios. La teología lleva al hombre a vivir en relación con el mundo como Señor, con los demás como hermano y con Dios como hijo, según nos enseña el documento de Puebla en el número 322. No se estudia teología para ser un técnico de la fe, sino para desarrollar y hacer crecer la fe. Y el testimonio de Caín. El teólogo no es un simple científico, sino que es ante todo un creyente, pues es imposible hacer teología sin una experiencia viva y práctica de la fe. Necesitamos la dimensión propia de nuestra constitución de persona, ¿verdad? Que es el ser espiritual y la dimensión de la fe. La teología parte justamente de la fe y del conocimiento de la fe que la Iglesia tiene y ha tenido en toda su historia. La teología, entonces, como ciencia de la fe, es una teología eclesial, una función al servicio de la Iglesia. Por eso vamos a ver un poco más adelante que el lugar propio donde se desarrolla la teología va a ser la comunidad cristiana, la comunidad eclesial. La definición más sencilla y profunda de la teología es la que nos ha dejado San Anselmo, importante no solo para la reflexión de la teología, sino San Anselmo también ha sido un gran filósofo. En filosofía también se lo cita muchísimo a este pensador. Y San Anselmo nos deja esta definición de la teología. Fides querens intellectum, una frase latina que significa la fe busca entender. Aquí aparecen tres elementos. En primer lugar, coloca como punto de partida la fe. Es el inicio de la reflexión teológica. Y el punto de llegada es entender el misterio. Y entre el punto de partida y el punto de llegada, en el medio está la búsqueda, es decir, el preguntar,
respecto de lo que se cree, del por qué y cómo se cree. La fe es una realidad que porta en sí misma un impulso a buscar la comprensión de lo que es su objeto. En ese sentido, la fe es la base necesaria de la teología, ya que por ser un acto que implica a la persona en su totalidad, exige el sometimiento del hombre en su inteligencia y voluntad a la palabra de Dios. Sin embargo, no hay en el entendimiento una evidencia extrínseca de la realidad de la salvación, sino que la voluntad interroga, interpela y mueve al hombre en virtud de la gracia de Dios también que actúa en él. La razón impulsada por la voluntad admite entonces la verdad acerca de Dios. La teología no es simple conocimiento de la fe, sino reflexión a partir de la fe. El acto de racionalidad que implica la fe lleva a buscar los motivos de credibilidad. De ello podemos concluir que el objeto de la teología es Dios, ciertamente. Nuestra salvación también, tal como se ha manifestado en y por Jesucristo, proclamado y vivido en la fe de la Iglesia. Vamos a ver ahora la constitución del saber teológico católico primeramente. En la constitución del saber teológico católico pueden indicarse estos tres elementos: su objeto, sus fuentes y su lugar. Vamos a ver en primer lugar el objeto de la teología, que es Dios, de manera directa, y el mundo y el hombre a la luz de Dios. Dios es el objeto de la teología o el sujeto de que trata es Dios en cuanto a Dios. Dios en su misma naturaleza, como lo hemos visto anteriormente. Y junto a este objeto propio, ¿verdad?, de la teología, que es Dios, como pueden ver ya ustedes en la imagen, encontramos al hombre, el hombre que es paz de Dios. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. En la imagen pueden notar ustedes que entre el dedo de Adán y el dedo de Dios hay un pequeño espacio vacío. Casi se tocan. A indicar con eso, ¿verdad?, que la criatura busca al Creador y el Creador busca a la criatura. Y que no se puede entender al hombre sin su Creador. Y en virtud de esta creación es que el hombre lleva en sí la razón, la capacidad de buscar a Dios mismo. Por eso, la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque, creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor. Y no vive plenamente según la verdad, si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. De múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos. Ejemplo de ellos son las oraciones, los sacrificios, rituales, presentes en todas las religiones del mundo prácticamente, los cultos,
las meditaciones, etc. A pesar de las ambigüedades que pueden entrañar estas formas de expresión, son universales que se puede llamar al hombre un ser religioso. Es decir, siempre estamos abocados hacia lo sagrado, como que la realidad puramente temporal o material nunca puede satisfacer la aspiración del corazón humano. Y por eso siempre estamos buscando a Dios. Pero esta búsqueda de Dios también puede ser olvidada. Tengamos presente esto. Desconocida, incluso rechazada explícitamente por el hombre. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos. La rebelión contra el mal en el mundo, por ejemplo. Como es que se entiende la idea de Dios misericordioso, todopoderoso, con la presencia del mal en el mundo. La ignorancia o la indiferencia religiosa también. Las preocupaciones propias del mundo, las riquezas, el mal ejemplo de los cristianos. Decía un pensador, ¿verdad? Me gusta Cristo, pero no los cristianos. Finalmente, esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios y huye ante su llamada, como nos relata el libro del Génesis, tras la caída de Adán y Eva. Dios que sale en búsqueda del hombre y el hombre se esconde, ¿verdad? Huyendo de su presencia. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, lo bueno es que Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, un corazón recto y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Por eso es importante hablar de teología de la educación, porque todo esto que Dios nos enseña y el hombre tiene como experiencia de Dios es lo que se debe transmitir, se debe llevar al ámbito educativo. El tercer objeto es el mundo como obra de Dios. La Biblia enseña que en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Hablaremos pues primero del Creador, luego de su creación. ¿Qué es el mundo y cuánto existe? La creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios, el comienzo de la historia de la salvación, que finalmente va a culminar en Cristo y su pasión, muerte y resurrección, como recordamos en la Semana Santa y la Pascua. La teología de la creación del mundo reviste una importancia grande. Se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana. Explicita la respuesta de fe a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han formulado y que nos seguiremos formulando y que nuestros alumnos van a seguir también formulando. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Las dos cuestiones, la del origen y la del fin, son inseparables. Son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y nuestra obra. Podemos conocer mucho y es importante tener mucho conocimiento. Podemos muchas cosas y es importante que tengamos conocimientos, habilidades, técnicas, pero sabemos que eso no basta. Y siempre va a aparecer, va a interpelarnos la pregunta acerca del sentido.
de la existencia del mundo y nuestro lugar en él. Y en eso nos ayuda la teología de la educación, para encontrar esa carga de sentido a cuanto hacemos. Y no solo eso, sino a lo que somos. La cuestión sobre los orígenes del mundo y del hombre ciertamente se estudia desde muchos puntos de vista y de las investigaciones científicas principalmente. Y nos han dado, ¿verdad?, estos conocimientos científicos, datos interesantes sobre la edad y las dimensiones del mundo, de cómo fueron apareciendo las cosas, cómo han ido evolucionando, la aparición del hombre también entre los seres de la naturaleza. Estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador todavía, a darle gracias por todas sus obras y por la inteligencia y la sabiduría que da a los sabios e investigadores. El gran interés que despiertan a estas investigaciones está fuertemente estimulado por una cuestión de otro orden y que supera el dominio propio de las ciencias naturales. No se trata solo de saber cuándo y cómo han surgido materialmente el mundo, ni cuándo apareció el hombre, sino más bien de descubrir justamente lo que nos aporta la teología. ¿Cuál es el sentido de tal origen? Si está gobernado por la suerte, por la casualidad, por el azar, si se trata de un destino ciego, o bien detrás de todo hay un ser trascendente, inteligente y sobre todo, como nos enseña Cristo, bueno y misericordioso, que es Dios. La inteligencia humana puede ciertamente encontrar por sí misma una respuesta a la cuestión de los orígenes. En efecto, la existencia de Dios creador puede ser conocida con certeza por sus obras gracias a la luz de la razón humana. Pero la fe viene a confirmar y a esclarecer la razón para la justa inteligencia de esa verdad. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece, es decir, Dios. Es lo que nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 3. Es decir, la razón nos ayuda para conocer a Dios a través de las cosas creadas. Y la fe nos ayuda a descubrir a Dios, no solamente como un creador, sino como hemos dicho, como alguien bueno, misericordioso. Como Jesús nos va a invitar a decir, Padre. A eso no podemos llegar desde la razón, solo por la fe. La verdad en la creación es tan importante para toda la vida humana que Dios, en su ternura, quiso revelar a su pueblo todo lo que es saludable conocer a este respecto. Y el mundo como obra de Dios, la ecología como creación de Dios, es muy importante también para la educación, porque estamos formando personas que sean capaces de interactuar no solamente con sus pares, que son las personas, sino también con su ambiente, de modo que puedan reconocer la creación como obra de Dios y respetar esta creación. En la clase pasada decíamos que una ciencia sin Dios, la técnica sin Dios, solo puede llevar a la destrucción y no tiene en cuenta las bondades de la naturaleza, sino solo busca extraer todo cuanto puede de la naturaleza, sin importar que sea destruida. Conocer el mundo como obra de Dios y tener conciencia de esto es tomar conciencia del necesario cuidado
de la casa común que es también la ecología. Tener presente que el hombre es ciertamente Señor, ¿verdad? Entre las criaturas, pero no es dueño del mundo, es solo un administrador, un cuidador. Bueno, sigamos avanzando. Vamos a ver las fuentes del conocimiento teológico y sus criterios de verdad, que son la razón humana y la revelación divina de manera privilegiada. Dos elementos entonces, la razón humana por un lado y la revelación divina por el otro. La razón humana, es decir, el hombre y su inteligencia. El hombre, creado a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios, el hombre que busca a Dios a través de la inteligencia, nos dice Santo Tomás, descubre ciertas vías a través de la razón para acceder al conocimiento de Dios. Se las llama también pruebas de la existencia de Dios, no en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido de argumentos convincentes que permiten llegar a verdaderas certezas. Estas vías para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación, es decir, el mundo material, por un lado, y la persona por el otro. En primer lugar, el mundo. A partir del movimiento y del cambio, de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, dice Santo Tomás, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. ¿Quién nos recordará en las lecciones de filosofía estas vías de Santo Tomás en el colegio? Solamente a modo de ejemplo, la vía del movimiento, dice Santo Tomás. Vemos que en el mundo hay movimiento, las cosas se mueven, pero las cosas que se mueven son movidas por otros. Es decir, detrás de un efecto hay una causa. Detrás de esta causa hay otra causa que lo mueve. Y otra causa que mueve a esta otra causa. Pero dice Santo Tomás, no podemos hacer causa por causa de una manera infinita. Es necesario admitir, dice, un primer motor inmóvil, que sin ser movido por otro, es capaz de moverlo todo. Por eso dice Santo Tomás, del movimiento al motor inmóvil. Y este motor inmóvil es Dios. No, un argumento racional para llegar a la demostración, ¿verdad?, de la existencia de Dios. Pablo afirma, refiriéndose a los que no creen, ¿verdad?, a los paganos, lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, en la carta a los romanos. Y San Agustín dice, interroga a la belleza de la tierra, a la belleza del mar, a la belleza del aire, que se difunde. Interroga también a la belleza del cielo. En fin, a todas las realidades. Todas te responden. ¿Ve? Nosotras somos bellas. Su belleza es su proclamación. Y estas bellezas sujetas a cambio. ¿Quién las ha hecho? Sino la suma belleza, dice San Agustín en sus confesiones. El otro punto es el hombre, con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su deseo de
plenitud, hacia el infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En todo esto se perciben signos de su alma espiritual, la semilla de la eternidad que lleva en sí al ser irreductible a la sola materia. Decíamos que el hombre no es solamente corporal, también espiritual. Y reducir al hombre en una de sus dimensiones es, o eso conduce a un reduccionismo antropológico. Y en ese sentido, esta irreductibilidad, ¿verdad?, a la sola materia y la semilla de la eternidad que lleva en sí, su alma, no puede tener origen más que en Dios. El mundo y el hombre así testimonian entonces que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su fin último, sino que participan de aquel que es el ser en sí, sin origen y sin fin. Así, por estas diversas vías, el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera y el fin último de todo, y que todos llaman Dios, como enseña Santo Tomás de Aquino. Las facultades del hombre entonces lo hacen capaz de conocer la existencia de un ser personal, pero para que el hombre pueda entrar en la intimidad de él, ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación. Sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe, ciertamente, y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana, sino que amplía los conocimientos propios de la razón. Hemos dicho que los dos caminos para conocer a Dios son, en primer lugar, la razón humana. Ahora vamos a ver el otro camino, la revelación divina. Mediante la razón, el hombre puede conocer a Dios a partir de las obras, como hemos indicado, pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por su propia fuerza, y este es el de la revelación divina. Es decir, la decisión propia de Dios de darse a conocer. Dios que toma la iniciativa de manera libre y se da al hombre, se da a conocer, revelando su misterio, su designio, que lo estableció, ¿verdad?, desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Y finalmente Dios revela este designio enviando a su Hijo Jesús, Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. De esta manera es Jesucristo y el Espíritu Santo los principales reveladores de Dios. Podemos decir que Dios dispuso en su sabiduría darse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual nosotros, por medio de Cristo, tenemos acceso al Padre en el Espíritu Santo. Dios que habita una luz inaccesible, como enseña San Pablo en la carta a Timoteo, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él para hacer de ellos en su Hijo, único hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces. Vamos a ver el lugar de la teología, que es la Iglesia como comunidad de fe y de cristianismo. Cristo es la luz de los pueblos. Dios desea ardorosamente iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo que resplandece sobre el rostro de la Iglesia, anunciando el Evangelio a todas las criaturas. En ese sentido, la Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo.
Ella es comparable a la luna, cuya luz es reflejo del sol. La Iglesia depende enteramente también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuente y el dador de santidad. Confesamos ahora que es Él quien ha dotado de santidad a la Iglesia. Y la Iglesia es el lugar donde florece el Espíritu. Pero teniendo en cuenta que la Iglesia es santa porque habita en ella el Espíritu Santo, pero también están los miembros, los cristianos, que somos pecadores. En síntesis decimos, por el Espíritu que habita en ella, la Iglesia es santa, pero con miembros pecadores, porque no somos ángeles, estamos en el camino de la realización cristiana. Y eso supone que podemos pecar. Por eso decimos que la vivencia de Dios es la Iglesia como comunidad de fe. Y el lugar propio, ¿verdad?, para hacer la teología es la Iglesia como comunidad creyente. Vamos a ver un poco también la teología cristiana evangélica. Y esta tiene su origen en la reforma iniciada por Martín Lutero. Y así comienza un nuevo recorrido teológico separado e independiente respecto de la teología tradicional católica. La teología protestante difiere de la católica en cuestiones doctrinales que son consideradas fundamentales. La Biblia es considerada infalible palabra de Dios y el texto más importante de todos los libros del mundo. No existen documentos diferentes a la Biblia que sean aceptados como infalibles en la teología evangélica. No se acepta adoración a ninguna clase de imagen ni a persona humana alguna. Por lo tanto, no se acepta la postración frente a imagen alguna. Tampoco se acepta la existencia del purgatorio, que para la teología católica es un lugar intermedio, un sitio intermedio entre la vida en este mundo y la salvación realizada. En el purgatorio van a parar aquellas personas que necesitan purificar algunas penas, algunos pecados, ya que no se puede pasar al cielo, a la gloria definitiva, con alguna mancha, sino, como dice el libro del Apocalipsis, ¿verdad?, una vez lavado el vestido con la sangre del Cordero, para ser ya también santos, inmaculados en el cielo, ¿verdad? En la teología evangélica no se acepta el bautismo de niños o recién nacidos, sino hasta que la persona tiene formada una conciencia de lo moral. Por eso se bautizan ya de grande, siendo adultos, para saber ya lo que están recibiendo. No se reconoce a la Virgen María ni a ningún otro personaje bíblico o histórico como intercesor ante Dios. Es importante mencionar que dentro de la teología protestante se destacan 5 puntos que resumen la teología o creencias. Y estos 5 puntos son la sola fe, la gracia, la sola escritura, solo Cristo y solo la gloria a Dios. ¿Qué significa esto? Significa que la salvación es por la sola fe. No hacen falta las obras o lo que nosotros hagamos de bueno, eso no nos puede salvar, solo la salvación. Por otro lado, solo la gracia de Dios, lo que decíamos. El hombre por sí mismo no puede. Dios es quien salva. Y por la única obra intercesora de Cristo, es decir, solo Cristo puede salvar, dando así la gloria solamente a Dios.
pues el hombre no tiene parte en la salvación. La sola escritura significa que solamente la Biblia, ningún otro libro. Y con eso la teología evangélica guarda distancia de la teología católica, porque la teología católica, además de la revelación divina que es la Biblia, también tiene la tradición o la enseñanza de la Iglesia. Asimismo, en la teología evangélica se enfatiza, como decíamos, la suficiencia de la palabra de Dios, con el fin de conocer al Dios verdadero y revelarse este hacia los hombres, y nada más que eso. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Es nuestra clase de la unidad 1. Voy a dejar de compartir pantalla para que podamos despedirnos. No sin antes recordarles que todo este contenido desarrollado por hoy y la guía de trabajo lo podrán encontrar ustedes en la plataforma de nuestra universidad. Les deseo que al realizar esos trabajos puedan enriquecer un poco más todavía cuanto hemos dicho en la clase de hoy. Muy bien, hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por la atención.